En los 90, 22% de paro. Más que trabajaban 12 millones de personas. Lo que no había eran 5 millones de empleados porque no había... Carmen, dejadme que vayamos a Cataluña, que también se están caracterizando por esa afición poco menos que pirómana. Atención, lo que están viendo es un tuit, una especie de mensaje lanzado a las redes sociales. No está lanzado por una persona que sea un ciudadano de la calle, no. Es nada más y nada menos que el consejero de Interior, Felip Puig, el responsable, supuestamente, de mantener la seguridad en Cataluña. Y ahí lo están viendo. En caso de conflicto, atención, los Mossos estarán al servicio de la Generalitat. En caso de conflicto, yo me pregunto, ¿de qué tipo de conflicto están hablando en caso de conflicto? No solo lo ha escrito, lo ha dicho también, lo ha dicho. Efectivamente. Bueno, realmente puestos a valorar todo lo que estamos valorando de las cosas que han ocurrido y dicho en las últimas horas, probablemente esta sea la más grave. ¿Por qué? Porque es una llamada directa a una guerra. Que se me entienda, lo explico. Cuando está hablando de caso de conflicto, lo que quiere decir es que en caso de que el Gobierno de la Nación aplicara la Constitución y la legalidad en un supuesto incumplimiento de la ley del Gobierno de la Generalitat, por ejemplo, convocando un referéndum ilegal, y el Gobierno decidiera acudir al artículo correspondiente para suspender la autonomía, cosa que sería absoluta y perfectamente legal, es más, debería hacerlo, en un caso de esos, lo que está diciendo él es que Cataluña o el Gobierno de la Generalitat estaría dispuesta a llamar al uso de la fuerza a los Mossos. Claro. Nos está hablando de violencia. El otro día, una de las personas que tiene aquí uno de los diputados, Josep Sánchez Llibre, que supuestamente pasa por ser el sector moderado, trasladó por escrito una queja en el Congreso de los Diputados diciendo que dos F-18 habían sobrevolado una parte del espacio aéreo catalán y que eso era una provocación en tiempos de paz. Oye, qué casualidad, todos los mensajes con el mismo sentido, con el mismo. Dejadme que veamos la supuesta matización que ha hecho Felip Puig de sus palabras. Yo solo recordé ayer que si España continúa de alguna manera obsesionada en defender la legalidad jurídica, habrá algún momento en el que habrá, pues, no digo un choque de trenes, pero sí un debate entre la legalidad jurídica y la legalidad democrática. Yo no me planteo en ningún momento escenarios de fuerza, ni por parte de los Mossos d'Esquadra, ni por parte de ninguna fuerza de seguridad. Bueno, pues está con nosotros, se incorpora Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía, del CEP. Ignacio, bueno, las declaraciones de Puig, aparte de ser, lo digo, esto ya es mi opinión, una barbaridad jurídica tremenda, o sea, lo que él está hablando es de términos poco menos que bélicos entre una policía autonómica y el país, que por cierto, una de las partidas que se destinan presupuestariamente, que se han destinado tradicionalmente, destinaba 500 millones para completar los gastos de los Mossos d'Esquadra, entre todos los españoles. Ha provocado la queja de los propios sindicatos de los Mossos d'Esquadra, la queja del Sindicato Unificado de Policía, la queja vuestra, que directamente habéis advertido de que si esto se llevase a cabo, la policía no tendría ningún problema, la Policía Nacional, en detener a esta gente porque estarían saltándose la legalidad. Sí, efectivamente. Efectivamente hay que recordar que el marco jurídico de los Mossos d'Esquadra, como no puede ser de otra manera, es el mismo que tenemos el resto de funcionarios en España y en cualquier caso tenemos que actuar bajo la Constitución. Obviar esa situación jurídica indefectiblemente llevaría a intervenir al resto de fuerzas. ¿Cómo puede un consejero de Interior, que se supone que su máxima dedicación es garantizar la seguridad y evitar tensiones, hacer un llamamiento que va en contra de la Constitución y que puede provocar un enfrentamiento? Incluso, gracias a Dios, han salido los propios sindicatos de los Mossos a decir que lo que está diciendo Felip Puig es una auténtica barbaridad, pero que podría provocar un enfrentamiento entre su policía y la Policía Nacional. Sí, efectivamente. Es que son declaraciones de carácter muy irresponsable, sobre todo porque vienen a señalar que las policías autonómicas, y en este caso los Mossos d'Esquadra, este señor les quiere otorgar un carácter, un rasgo identitario, ¿no? Como si fuera la policía de la Generalitat. Y no, bueno, la policía catalana es una policía constitucional, está plenamente enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, y esa salida de pata de banco desde luego contribuye muy poco a unas relaciones de normalidad dentro de la convivencia del Estado. Yo quiero recordar que la primera persona que empezó con estas historias de saltarse la legalidad fue nada más y nada menos que el presidente catalán, el que dijo haremos un referéndum con la ley y si no, pues sin la ley, pero lo haremos. Sí, efectivamente, pero bueno, eso ya son otras cuestiones que afectan al Gobierno de la Nación. A nosotros, en cuanto a las relaciones con los Mossos d'Esquadra,
yo creo que es evidente, si se salen de ese marco jurídico, pues el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ocuparemos ese lugar y actuaremos en consecuencia. Sí, yo creo que esto es parte, y enlazo con lo que estabas diciendo, que me parece muy interesante, en el fondo es una pedagogía jurídica. El policía catalán, el miembro de los Mossos d'Esquadra, es un policía normal y corriente que cumple su deber y cumple la legalidad, pero si las élites políticas, si los dirigentes, si los que tienen que hacer cumplir la ley enseñan a la población que se puede incumplir la ley tranquilamente. Sus dirigentes que deciden, por ejemplo, los ascensos que pueda haber a cargos de libre designación, ¿eh? Claro, de lo cual se deriva el sueldo que va a cobrar un mozo. Digo, para que nos hagamos una idea de la repercusión que puede tener. A quienes están, no sé qué palabra utilizar, a quienes están contaminando, a quienes están perjudicando, a quienes están despreciando e insultando, en el fondo, es al miembro de la Policía Autónoma Catalana, etcétera. Tiene mucho que ver, y termino mi argumentación, tiene mucho que ver con cuando vemos a un niño, como hemos visto hace poco, en un vídeo infecto, patrocinado, por cierto, por una empresa determinada, en la que determinados niños son manipulados por una profesora y, claro, dicen lo que les llevan a decir y están señalando un escenario de odio. La importancia de lo que digan los políticos y la importancia de que cuando un político llama digamos, al incumplimiento de la ley, sea el presidente de la Generalitat o sea cualquier otro cargo político de cualquier otro lado, la importancia de que eso tenga consecuencias jurídicas es una importancia pedagógica, porque si no lo que dice este bárbaro, porque lo que ha dicho es una barbaridad. Es que ha dicho, entonces ya... Dice, si el gobierno se empeña en... si llega en la situación... En hacer cumplir la ley, dice, si el gobierno se empeña en... A mí me parece que es una irresponsabilidad, como decía él, me parece gravísimo lo que ha dicho, porque creo que está en una escalada declarativa que en fin, que es una locura, ¿no? Porque a mí me parece que no es lo mismo, con todo lo que dice Artur Mas cuando dice voy a convocar un referéndum sí o sí, entre otras cosas porque estamos en vísperas de unas elecciones en Cataluña y eso tiene una componente... Sí o sí quiere decir, y por eso saltándome la ley. No tiene nada que ver. En mi opinión, no es lo mismo. No es lo mismo decir voy a convocar un referéndum sí o sí, porque entre otras cosas no sé si lo va a convocar sí o sí, porque lo veremos... saltándome la ley, que es lo mismo que ha dicho... Hombre, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo eso que decir que en caso de conflicto, que quiere decir conflicto violento, es decir, armado, es decir, que me mandan al ejército, los Mossos d'Esquadra van a estar con la Generalitat? Por lo menos yo lo entiendo así. ¿Cómo va a ser lo mismo? Una cosa es una declaración política que luego veremos si la cumple o no la cumple, cómo llega ese pulso o no, o si llega a un acuerdo con el gobierno de España, porque podría llegar perfectamente. Y el otro ya veremos si utiliza los Mossos o no. Pues no los utilizará porque no se va a producir ese escenario. Pues igual que... No se va a producir entonces, ese ¿para qué más dice que se va a saltar la ley si sabe que no va a poder convocar un referéndum? Porque estamos llegando a una situación en la que resulta que le preguntamos al presidente del Barça en qué liga va a jugar el Barça cuando Cataluña sea independiente, como si Cataluña fuera a ser independiente pasado mañana. Es decir, como si Artur Mas sí o sí, cuando gane las elecciones el 26 de noviembre, o sea, el 25 la gana, el 26 proclama la República Catalana y esto se ha acabado. O sea, que le estamos dando nosotros la categoría de que tiene razón todos los días. No nuestra mesa. Pero qué decir, cuando tú le preguntas, cuando un periodista le pregunta, oiga usted, la solución a los desafíos a la Constitución es el silencio periodístico. No, el silencio no, pero dar por supuesto que eso se va a producir ya y que por lo tanto le preguntas al presidente de Barça, ¿en qué liga va a jugar su equipo? Déjame que te recuerde lo que ha ocurrido. Sin embargo, lo de Felip Puig, lo del consejero de Interior, me parece muy grave. Rosa, déjame que te recuerde que otro de los comunicados ayer mismo, después de que el Tribunal Constitucional tumbe la obligatoriedad para los comercios de tener que atender en catalán, la respuesta que ha dado la Generalitat ha sido decirle a todo el mundo que le da lo mismo, que ya ha cambiado la norma, que la nueva norma incluye lo mismo o más y que la piensa seguir aplicando. Exactamente lo mismo que con la educación en español en los colegios. Es decir, mucho cuidado. Aquí las afrentas no son solamente verbales. Aquí está habiendo incumplimientos de la ley permanentes. Esa norma que ha tenido que tumbar el Tribunal Constitucional llevaba 16 años fastidiando a los comerciantes. Perdona, yo he vivido en Barcelona del año 2000 al año 2009 y en Barcelona capital, desde luego, te atienden igualmente en castellano o en catalán. A ver, Rosa, que lo acaba de tirar el Tribunal Constitucional. También se lo ha inventado el Tribunal Constitucional. ¿Cómo sí? Que yo no digo que se haya inventado la norma, digo que la práctica de cada día, eso no es un problema. Hay comerciantes con multas solamente en el último año por 5,6 millones de euros. También se han inventado ya unas multas para autoflagelarse. Bueno, esta es a mí me parece que esa línea argumental, la que estabas ahora desarrollando, Rosa, que es una línea argumental de mucha gente en España, es la estrategia del avestruz
es mirar hacia otro lado, mirar hacia otro lado y minimizar. Llevamos años minimizando todo tipo de hechos, a mí me parece que muy graves. En este caso, todo tipo de incumplimientos de la ley. Pero es que después de años de incumplimientos de la ley por parte de los nacionalistas catalanes y también vascos, ahora resulta que los nacionalistas catalanes dicen que van a convocar un referéndum ilegal, independentista, es decir, un paso aún más en el incumplimiento de la ley, y también lo estamos minimizando. Pero ya nos encontramos en las últimas horas con un consejero de la Generalitat que nos está hablando de guerra. Patxi López ha asumido ya el discurso del referéndum en el País Vasco. Y Carlos, el referéndum no tiene por qué ser ilegal, porque se puede hacer un acuerdo. La Constitución pone que no permite los referéndums de autodeterminación. Se puede modificar, porque que yo sepa no son las tablas de la ley de Moisés. Y si hay un acuerdo entre decir que algo no es ilegal porque puedo modificar la ley es una barbaridad. ¿Cómo? Precisamente porque la ley dice que no se puede hacer, es ilegal saltárselo. No, pero ¿cómo es una barbaridad? Las leyes se modifican. Bueno, cuando se modifique se podrá hacer. Como no se ha modificado, no se puede hacer. Pero es que, ¿por qué estamos dando por supuesto que ya lo va a hacer? Porque lo ha dicho en plena campaña electoral. Y yo no creo que se esté minimizando. Te devuelvo la palabra ahora. Nos vamos un momentín a publicidad, volvemos y explicamos por qué Colón es catalán. Eso sí me gusta. Bueno, pues déjeme que antes de nada le diga algo que seguro que en cuanto yo se lo empiece a comunicar, les suena a que les vendría de maravilla a muchas de las personas de las que hemos estado hablando. Mundimed Platinum pone a su disposición la mayor organización mundial de orientación social permanente, con más de 11 millones de clientes. Por solo 50 euros al año usted dispondrá de un médico, un psicólogo, un nutricionista, orientación social o incluso abogado las 24 horas del día, los 365 días del año, sin límite de tiempo ni de consultas, con llamadas gratuitas desde cualquier teléfono fijo o móvil o videoconferencia con imagen en tiempo real y en 126 idiomas. Aquí no se va a quejar nadie en ninguna comunidad autónoma. Cualquier familiar que conviva con el titular puede utilizar el servicio, téngalo en cuenta. Se acabaron las listas y las esperas. En solo 20 segundos le atenderán. Solicite ahora mismo su tarjeta Mundimed Platinum llamando al 902-932-932 o mundimed.es y por solo 50 euros al año proteja a su familia. Mundimed Platinum Assistant, la tecnología al servicio de las personas, 902-932-932 o mundimed.es. Y les estaba yo comentando, y retomamos, Ignacio, el tema este famoso de Felip Puig diciendo que, bueno, poco menos que como haya un conflicto, sacaremos a los Mossos. Todo esto en medio, vamos a ver también unas imágenes de una página web pagada de nuevo con los impuestos de todos, absolutamente de todos, colgada, es de la Generalitat, es de promoción de rutas turísticas y ahí lo están viendo. ¿Quién descubrió América? Cataluña. ¿De qué nacionalidad era el señor Colón? Catalán. ¿De dónde era Maseñas? De Barcelona. ¿Y qué era? Nada más y nada menos que, atención, de la familia real catalana. Luego, el resto de cosas que se meten en esa página web, luego les voy a ir contando, es espectacular. Ahora, dentro del lavado de cerebro, ya hemos visto lo de los niños en el colegio, que salían todos con la estrellada, todos diciendo que la independencia les gustaba mucho. El pequeño problema es que uno de ellos, que decía, antes de contestar, decía, ¿qué es la independencia? Y entonces le respondía el profesor, es que te quedas el dinero y no lo compartes con nadie. Y luego le repite la pregunta, ¿quieres ser independiente? Y dice el niño, sí, claro. Una cuestión así pedagógica, de fondo y muy evolutiva. Bueno, pues ahora tenemos esta nueva promoción en la que dicen que Colón era catalán y tuvimos ayer el vídeo famoso divulgado entre inmigrantes en los cuales se aseguraba que gracias al catalán habían encontrado un puesto de trabajo y una vivienda. Yo esto, o sea, aparte de provocar risa, empieza a ser ya una dilapidación de fondos públicos destinados a la creación de una identidad falsa, inventada, nacional, que suena, aparte de ridículo, a costoso, a esperpéntico, a... no sé qué calificativo ya ponerle a esto, José Luis. A ver, yo creo que la página se queda corta, ¿eh? En las próximas ediciones me imagino que dirán que también Messi es de Barcelona mismo. En fin, no creo que sé. Se lo pensaron con Pelé, pero el tema Pelé, así de la piel ya no les gustó demasiado ya. Es verdad que es mejor tomárselo a broma, aunque ciertamente es esperpéntico, porque si le empiezas a dar vueltas y te fijas en que efectivamente todo este tipo de cosas se pagan con dinero público, pues hombre, ya entonces la broma deja de tener ninguna gracia y empieza a doler. Bueno, tomémonos a bromas porque define muy bien el espíritu de este tipo de gente. Los primeros que dijeron que Cristóbal Colón era catalán fueron, me parece que un canal Historia de un equipo americano que estaba investigando eso. Porque parecía que era de los Coulomb, no de los
los Colón con N, sino terminaba en M, y por algunos escritos que tal. Porque en cualquier caso, Colón, como sabemos hasta ahora, parece que era un marinero genovés y por lo tanto, aunque fuera catalán, también sabemos que descubrió América con el dinero que le dio Isabel la Católica, es decir, el reino de Castilla. Otra muestra de expolio, claro, Cataluña, porque lo tendría que haber financiado con el pacto fiscal de la Generalitat. Rosa, intentar darle a esto un tono serio es duro, ¿eh? Es duro. No, pues si yo simplemente intento explicar los orígenes de esta historia. Empeñó sus joyas, se conserva el papel en el que Isabel la Católica empeñó sus joyas. Leo algunas de las cosas que dice. Cristóbal Colón era catalán, barcelonés, miembro de la familia real, atención, que llevó a la nación catalana en su expansión por el Mediterráneo. Yo, de verdad, o sea, yo les pediría que la próxima vez que tiren el dinero de los impuestos de los españoles y, por supuesto, de los catalanes, que lo hagan en algo que sirva para algo. Todas estas barbaridades, yo lo que lamento, aparte del atentado, el atentado a la razón, al sentido común, a la historia, yo lo que siento es que todo esto les está saliendo muy bien a estos señores, porque lo que están ocultando es que en Cataluña cada día se producen 950 desempleados. Es que están en bancarrota, es que han superado en montones de veces todos los déficits previsibles y que este señor, el señor Artur Mas, es el presidente autonómico más fracasado de la historia de la democracia, excluyendo la historia de Cascos, el único que ha sido incapaz de gobernar más de 2 años, ni siquiera lleva la mitad de la legislatura, es Artur Mas. Bueno, yo le quería preguntar... por hecho que le va a ir bien. No, de momento le está yendo muy bien. Eso ya porque lo veremos, no se está hablando de otra cosa. No, pero ya lo veremos porque la última encuesta de La Vanguardia dice que cada vez hay menos gente que está también La Vanguardia. Pero, Carmen, también está estarás de acuerdo conmigo que lo que sale no es todo eso, lo que sale es todas estas historias. Pero luego hay que verlo. Si salirle bien es que va a ganar las elecciones, yo creo que le va a salir bien. En la campaña, en la precampaña esta larguísima, le está saliendo. No, yo lo que le quería preguntar a Ignacio, que tú que conoces los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y conoces lógicamente a la gente de la Policía Autónoma Catalana, a los Mossos, ¿qué crees que han debido pensar los Mossos cuando han oído a este señor decir eso? Decir, oiga, que yo voy a salir a enfrentarme... Han dicho que no mezcle con la política. No, se han llevado de nuevo las manos a la cabeza con este consejero. Este consejero, sin duda, y dicho por ellos mismos, es de lo peor que han tenido. Continuamente intenta instrumentalizar la policía catalana como si fuera pues el brazo de Convergencia y Unió, y es una situación que están atravesando ellos con bastante desagrado, sobre todo porque lo que pone en cuestión es la profesionalidad de esta policía, que pues más allá de opiniones que podamos tener todos, pues hay que darle la presunción de profesionalidad y de una gran policía, como no puede ser de otra manera. En ese sentido, pues reafirmar una vez más que ellos son perfectamente conocedores de cuál es el marco jurídico en el que nos desempeñamos los miembros de las fuerzas de seguridad, y estoy absolutamente seguro que lo que ha dicho este señor, pues, dejémoslo ahí en pues una salida de tono sin razón, irresponsable y sin duda, pues bueno. Déjame que le pregunte a Ignacio por 2 temas más, a ver si esto también, qué casualidad. El 25S, ¿vale? Algo tendrá que ver con este ambiente que se nos está intentando aparentar hacia el exterior, que tenemos en España, una España ardiendo, todas las calles tomadas por gente que no tiene para comer, etcétera, etcétera. El 25S no va a pedir permiso para las próximas manifestaciones en el Congreso. Directamente ya no es que no lo pidan, es que ya hacen el alarde y hacen la apología de decir, no, que es que yo no pienso pedirlo. O sea, hasta ahí podíamos llegar, que yo me tuviese que someter a las leyes a las que se someten el resto de españoles. Esto y el PSOE e Izquierda Unida, atención, que han justificado el asalto al despacho del director de Telemadrid, de José Antonio Sánchez, bajo las siguientes frases. Izquierda Unida ha dicho que su grupo siempre va a estar frente a la actitud del director general, que transmite determinados contenidos y que se negó a recibir a los trabajadores. Esto Izquierda Unida. Partido Socialista, cuando uno es director general, tiene que asumir que haya gente que se exalte. ¿Esto en qué estamos? Bueno, pues no lo sabemos exactamente en qué estamos. En cuanto a lo de la manifestación o el movimiento este del 25 de septiembre, yo creo que lo tienen que tener muy claro. El imperio de la ley está por encima de cualquier
de esta situación de cualquiera de estos grupos y sin duda pues la decisión mis compañeros irán a hacer lo que tienen que hacer. La decisión de Pedraz del otro día de dejar sin prácticamente responsabilidad penal a la gente que había estado en la organización, como opinión, ¿puede hacer que en esta nueva movilización, lo digo porque el martes ya va a haber otra, martes y el sábado tiene una manifestación convocada, es decir, que tenemos Semana Alegre, Happy Week, ¿tiene la sensación, Ignacio, de que eso puede hacer que vaya más gente? Hombre, evidentemente porque se ha relativizado la importancia de lo que ocurrió el 25 de septiembre y las fechas anteriores. No nos olvidemos que es el propio juez Pedraz el que abre diligencias a instancias de la policía y durante un periodo largo de tiempo se realizan investigaciones para saber qué es lo que está aconteciendo. Fruto de esas investigaciones cambian el nombre de Ocupa por Rodea o no sé qué. Rodea. Pero sobre todo yo me hago una pregunta en cuanto al auto del juez Pedraz. ¿En qué momento él determina que no existía esa voluntariedad de entrar y asaltar al Congreso? O la siguiente pregunta, claro, ¿qué hubiera ocurrido si la policía no está ahí? Entonces, a partir de ahí, pues tiene un poco sentido todo esto. Muy rápido, que quiero que vayamos al tema de la huelga general. Podemos temer, supongo que nos dirá que no, pero hay algo de ambiente en la policía que a mí me parecería comprensible, de que ante otro próximo 25S la policía decida, ya que Pedraz luego va a hacer lo que va a hacer, pues que pasen. ¿Por qué se va a molestar la policía en detener a los manifestantes que quieren pasar? Puede pasar eso. Y una pregunta muy específica de lo del asalto al Colegio de Mérida. En el asalto al Colegio de Mérida, la policía no detuvo en su momento a los chicos que entraron. Después de la denuncia, bueno, ya han empezado las actuaciones. En esos casos la policía no tiene que detener a los asaltantes in situ. Eso lo pregunto desde la ignorancia de qué es lo que debería hacer la policía. Dependiendo qué es lo que se hubieran encontrado dentro del colegio y la edad de estos chavales y una serie de condicionantes. Una vez que se constata la gravedad de los hechos, pues la policía tiene la capacidad de retomar las actuaciones sin que haya ningún salto al vacío en cuanto al procedimiento procesal. Y en cuanto a otro 25S, ¿qué va a hacer la policía? La policía estoy absolutamente seguro que va a cumplir su papel como lo venimos desempeñando hace 200 años. Pero sí quiero decir una cuestión. Vamos a ver. Cuando se utiliza de manera partidista unos sucesos que evidentemente son desagradables, es desagradable que nosotros como policías tengamos que utilizar la violencia que el Estado nos confiere contra ciudadanos, y también es muy violento y muy desagradable que esos propios ciudadanos agredan de forma evidente a la policía. Y cuando eso se utiliza de manera partidista para obtener réditos políticos, como ha hecho, y lo voy a señalar con nombre y apellidos, el coordinador de Izquierda Unida y otros dos diputados, pues pasa lo que pasa, que nos obligan a la policía a acudir al Tribunal Supremo pidiendo amparo, porque estos señores, creo que en un exceso de las atribuciones que tienen como diputados electos de la soberanía popular, acusaron formalmente a la policía de haber cometido de haber sido los provocadores y los instigadores de esto. Esas situaciones son las que se tienen que evitar, porque de por sí solas son bastante desagradables como para que nadie venga, y se supone que un responsable político menos, a echar gasolina en ese incendio. Defender la legalidad jurídica, habrá algún momento en el que habrá, pues, no digo un choque de trenes, pero sí un debate entre la legalidad jurídica y la legalidad democrática. Yo no me planteo en ningún momento escenarios de fuerza, ni por parte de los Mossos d'Esquadra, ni por parte de ninguna fuerza de seguridad. Bueno, pues está con nosotros, se incorpora Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía, del CEP. Ignacio, bueno, las declaraciones de Puig, aparte de ser, lo digo, esto ya es mi opinión, una barbaridad jurídica tremenda, o sea, lo que él está hablando es de términos poco menos que bélicos entre una policía autonómica y los Mossos estarán al servicio de la Generalitat. En caso de conflicto, yo me pregunto, ¿de qué tipo de conflicto están hablando en caso de conflicto? No solo lo ha escrito, lo ha dicho también, lo ha dicho. Efectivamente. Bueno, realmente puestos a valorar todo lo que estamos valorando de las cosas que han ocurrido y dicho en las últimas horas, probablemente esta sea la más grave. ¿Por qué? Porque es una llamada directa a una guerra. Que se me entienda, lo explico. Cuando está hablando de caso de conflicto, lo que quiere decir es que
en caso de... En los 90, 22% de paro. Más que trabajaban 12 millones de personas. Lo que no había era 5 millones de empleados porque no había... Carmen, dejadme que vayamos a Cataluña, que también se están caracterizando por esa afición poco menos que pirómana. Atención, lo que están viendo es un tuit, una especie de mensaje lanzado a las redes sociales. No está lanzado por una persona que sea un ciudadano de la calle, no. Es nada más y nada menos que el consejero de Interior, Felip Puig, el responsable supuestamente de mantener la seguridad en Cataluña. Y ahí lo están viendo. En caso de conflicto, atención. Que el gobierno de la nación aplicara la Constitución y la legalidad en un supuesto incumplimiento de la ley del gobierno de la Generalitat, por ejemplo, convocando un referéndum ilegal, y el gobierno decidiera acudir al artículo correspondiente para suspender la autonomía, cosa que sería absoluta y perfectamente legal, es más, debería hacerlo. En un caso de esos, lo que está diciendo él es que Cataluña o el gobierno de la Generalitat estaría dispuesta a llamar al uso de la fuerza a los Mossos. Claro. Nos está hablando de violencia. El otro día, una de las personas que tiene aquí uno de los diputados, Josep Sánchez Llibre, que supuestamente pasa por ser el sector moderado, trasladó por escrito una queja en el Congreso de los Diputados diciendo que dos F-18 habían sobrevolado una parte del espacio aéreo catalán y que eso era una provocación en tiempos de paz. Oye, qué casualidad, todos los mensajes con el mismo sentido, con el mismo. Dejadme que veamos la supuesta matización que ha hecho Felip Puig de sus palabras. Yo solo recordé ayer que si España continúa de alguna manera obsesionada en